Y a los maestros, a muchos, cuando estamos en esta situación, a mí no me ven a hablar de política. Si nuestro quehacer es político, las normas que nos rigen a nosotros como trabajadores de la educación son políticas. ¿Quiénes las aprueban? Los senadores, los representantes. ¿Y quiénes son esos funcionarios o personas? Miembros de partidos políticos. Hoy hay un revuelo, entre comillas, por la invitación que ha hecho el presidente Petro de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un revuelo que está de la derecha en cabeza del Centro Democrático, en el cual yo como ciudadano colombiano, como persona, como dirigente sindical, respeto la libertad de expresión. El que es del Centro Democrático yo lo respeto, el que es conservador yo lo respeto, el que es del Cambio Radical yo lo respeto, el que es del Pacto Histórico yo respeto. Pero uno tiene que ser serio y objetivo cuando emite un concepto o una opinión. Oye uno decir a esos partidos de oposición que esa propuesta del presidente Gustavo Petro es inconstitucional, que es para permanecer en el gobierno, en el poder, que es para tener una dictadura. Y resulta que muchos compañeros repiten, y sobre todo maestros. Nosotros los maestros tenemos una diferencia, que somos unos intelectuales, porque primero que todo leemos y escribimos, segundo analizamos, interpretamos y proponemos. Nosotros no somos ni analfabetas ni mucho menos iletrados. Para repetir eso. ¿Y por qué digo esto? Porque es que la Constitución es clara. Aquí hay tres formas de reformar una Constitución o la Constitución. La primera vía Congreso, la segunda vía Asamblea Constituyente o tercera pueblo. Entonces, ¿dónde está lo inconstitucional que un presidente llame a una asamblea o convoque una asamblea o lo que usted le quiere decir? ¿Por qué? Porque eso tiene que cumplir 4 pasos. Eso no es una dictadura, que yo diga, vamos a hacer esto y se hace. Pero aquí en Colombia no hay dictadura, que rige la Constitución y son 4 pasos sencillos. La primera, que el presidente puede convocar. Quiero convocar una asamblea constituyente para que el pueblo decida, porque hay cosas que ya se necesitan y no están contempladas en la Constitución. Listo. El siguiente paso, mírese, es a través de una ley que convoca la Asamblea Nacional. A través de una ley. ¿Y dónde se hacen esas leyes? En el Congreso, Senado y Cámara. Hoy, yo no sé, entre comillas, por qué se asustan si hoy la mayoría en el Senado, a través de Cámara, es de la oposición. O sea, yo me voy a asustar si conmigo hay 10 para pelear con uno. 3, después de aprobar la ley para la Asamblea, debe firmarla el presidente. Toda ley debe la rúbrica el presidente que esté. Y 4, se somete al ojo o a la lupa de la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es el miedo? Preguntarán ustedes. Sí, tiene que cumplir esos pasos, pero, y el principal paso es la creación de la ley, que la aprueba el Congreso, y ustedes se preguntarán, pero ahí hay mayoría de la oposición. Yo sí les voy a decir cuál es el miedo. Primero, es que la gente sabe, pero vamos a hacer un paréntesis, aquí hay unos poderes que no es el presidente, sea cual sea el presidente, el poder único que está ahí arriba son los grupos financieros. Luego viene el poder político, el poder jurídico y los medios de comunicación. Por eso se llaman 1, 2, 3 y 4, el cuarto poder. ¿Y cuál es el miedo? Primero, aquí las informaciones de datos estadísticos son mentirosos.
Ellos sí saben, así cuando el Duque estaba por terminar su periodo, que sabía que iban a perder, hicieron todas las barbaridades que hicieron. Ellos saben que la imagen del presidente por sus acciones en favor de la clase social más necesitada son altas. Y que de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo va a decidir que sí. Y el pueblo también va a decidir que haya reformas. Y como ellos no quieren perder el poder que todavía siguen conservando, por eso se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente. Igual como cuando se oponen a la propuesta de salud. Entonces, compañeros, yo sí creo que los maestros, que somos los intelectuales, debemos defender una Asamblea Nacional Constituyente, porque no ha habido más camino, porque hoy los proyectos de corte social los están hundiendo por capricho, porque no les interesa, porque saben que ese poder que tenían de utilizar los recursos ya no lo están teniendo. Y a diferencia de este presidente, que si hay algún funcionario que está cometiendo actos de corrupción, porque en la viña del Señor lo hay todo, enseguida lo va sacando, cosa que la derecha nunca ha hecho. Para prueba un botón, Karen Abudinet se tumbó 70.000 millones de pesos y al contrario fue alabada y vanagloriada. Petro no. Cuando los morenos estaban haciendo tramoyería en Bogotá, lo denunció. Esa es la gran diferencia. Entonces, compañeros, si tenemos alguna duda, por favor, nosotros debemos, como maestros que somos, investigadores que somos, buscar. Porque hay maestros que me dicen, es que yo le creo a RCN y Caracol. Sigue creyéndole a RCN y Caracol. En ese sentido, pues, da tristeza que un maestro, pues, tiene toda su libertad de hacerlo. Y miren ustedes que a veces le da uno como que, para que aquellos que de pronto siguen dudando del análisis que hemos hecho aquí cortico, aquí la Constitución del año 91, que se hizo a través de una séptima papeleta, que se aprobó, donde los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, que me van a recordar, creo que uno era Álvaro Gómez Hurtado, si no estoy mal, el otro era Navarro Wall y Horacio Serpa Uribe. 2 muertos y 1 vivo. Y miren ustedes las reformas que se han hecho de la Constitución por gobierno, vía Congreso. En el 91, ¿quién fue el presidente del año 91 al 90-94? El que se encontró en la presidencia, César Gaviria. Bienvenido al futuro, decía él. ¿Cuántos cambios hizo la Constitución en su gobierno? 3. Luego vino el del salto social. Recordemos historia, compañero. ¿Quién fue el del presidente del salto social? Nadie. Yo le iba a dar un pasaje a San Andrés, pero nadie me respondió. Ernesto Samper, que a pesar de todo, Samper, óigase bien, de los presidentes que nos trató bien salarialmente, porque era el salario tan pésimo que nos hizo un aumento de 24% a 3 años. Y era lo mismo, por eso se llamaba el salto social. Ese le hizo 4 cambios a la Constitución. Luego vino el papito, como decía la gente de Barranca y de San Juan, que era lindo. Ah, si se acuerdan las mujeres. Andrés Pastrana, la sanjuanera decía, ay, pero qué lindo, tan rosadito. Fue el que nos quitó la ley 60, el ingreso. Sandra decía eso. Ese le hizo, Andrés Pastrana le hizo 7 cambios a la Constitución. Luego vino el más honesto que ha tenido los presidentes de Colombia. Yo no lo digo, lo dijo usted. Álvaro Uribe Vélez. Ese señor que gobernó desde 2002 al 2010 le hizo nada más y nada menos 10 cambios a la Constitución. 10. Entre esos cambios en contra del magisterio.
Luego vino, el que se encontró en una rifa, Duque. ¿Se acuerdan de ese? Santos, sí, Juan Manuel Santos, que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, ¿se acuerdan? Este señor Santos le hizo 15 cambios. Ahora sí viene Iván Jesús Bambán, que le hicieron 19 cambios a la Constitución. De todos modos, compañeros, hoy se está pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente y los uribistas han protestado porque sabe que ese cuentico de que todo lo tenían ellos, los hijos de Uribe se hicieron multimillonarios vendiendo manillas guayú, sombreros guayú. Sarmiento Angulo maneja los peajes, las concesiones de peajes, pero con la plata de los fondos de pensiones privados. Y así que no se hace rico. En ese sentido, entonces, compañeros, hay que inmiscuirnos más en el sentido político. Hoy estamos, y para cerrar este informe rápido, en el 2026 vienen las elecciones, y ya te dicen, estamos en el 2024, pero ¿cómo vamos a enfrentar las elecciones del 2026? Si hoy hacemos en un minuto el análisis rápidamente, 29 de octubre de 2023 se eligieron gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y la JAL. ¿Cuántos gobernadores se eligieron el 29 de octubre? El número de departamentos, 32. 32. De los cuales la derecha eligió a 30. Nosotros, los progresistas o alternativos, o como lo quieren decir, los de izquierda, 2. ¿Cuántos diputados se eligieron en Colombia? 418. ¿Cuántos elegimos nosotros los progresistas? 38. Y ellos 382, algo así. Miren la diferencia que estamos. ¿Cuántos alcaldes se eligieron? Son 1.123 municipios. Nosotros elegimos en un momento 70, pero con la pérdida que se dio a la alcaldía de Santa Marta tenemos 69 y ellos 1.051, algo así. Y concejales, que son 12.472, nomás nosotros elegimos 670. Y me pregunto es, ¿cuántos compañeros que están aquí sentados no votaron por los candidatos de la derecha? Que yo respeto. Pero el problema es que cuando hay un problema que nos concierne a nosotros el magisterio, lo primero que esos maestros que votaron por la derecha y por sus senadores y por sus representantes de la Cámara dicen, ¿y qué está haciendo FECODE? O sea, yo voto por mi verdugo, pero le echo la culpa al otro. Hoy las elecciones, hoy en el 2026 no hay continuidad en la presidencia, atecemos los compañeros. Bueno, fin de ese primer punto de análisis político y viene el punto que en este momento es terrible, es el problema de la salud. Ese problema de la salud implica que si yo me pongo, cada uno de ustedes me va a dar una queja de salud. Y aquí no nos alcanzaría el día para oír a cada uno de ustedes. Pero resulta que mensualmente nosotros nos recogemos más de 15 a 20 citas al mes. Y Barranca, son raros los maestros que yo oigo las quejas y le pregunto al compañero Pedro Asís y me dice 1 o 2 por ahí. 1 o 2. Y este problema de salud es una mafia también. Es una mafia. El día 5 de marzo, FECODE convocó a todas las juntas directivas departamentales, o como se llaman las filiales, a conocer la propuesta del gobierno nacional sobre el nuevo modelo de salud. Ahí estuvimos en Bogotá.
Y los invitados sobre este tema fueron 3. El primero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Eso sí, señor, berraco. El viceministro y los 4 estructuradores que contrató FECODE. Para oír, porque recuerden ustedes, sobre todo los nuevos, que no están empapados de este tema, cada 4 años nosotros somos de régimen especial. Me disculpan lo que ya saben, pero aquí hay unos compañeros que apenas entran y es como el estudiante nuevo que hay que orientarlo. Y los que no se acuerdan, pues les recordamos. Nosotros en una lucha fuerte teníamos problemas como lo tuvimos en el pasado de salario, de derechos laborales, y la problemática de salud no era ajena. Ya ustedes saben quiénes eran las entidades que nos atendían. Por una parte, el ISSS, ¿se acuerdan? O la caja departamental o la nacional. Nosotros dimos una lucha, porque decía el presidente de la subdirectiva, es que a nosotros los maestros no nos han dado nada, no nos han regalado nada por nuestra bonita cara. Sí, por caballerosidad, uno dice, todas las mujeres son lindas. Lindas. Pero si hubiesen sido más lindas las mujeres eran modelos. Y nos metimos y se metieron a maestra. Nosotros también los hombres. Modelos hubiéramos sido. Pero como no éramos modelos, maestros. Pero eso sí, con una alta dignidad en esta profesión. Nosotros tuvimos que hacer unos paros y logramos la ley 91 de 1989, que creó la excepcionalidad en la prestación de los servicios médicos. Por eso nosotros no somos de ley 100. Nosotros tenemos nuestro régimen de salud, seguridad social en el trabajo, que hoy han demandado. Este contrato que está funcionando inició el 23 de noviembre del año 2017 y debió terminar el 23 de noviembre de 2021, porque los contratos se firman cada 4 años. Pero como hay una mafia al interior de la FIDU previsora, y estos servicios lo tiene a cargo el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero quien a través de una fiducia que se llama la FIDU previsora maneja nuestros recursos, tanto para salud como para prestaciones. En Colombia solamente hay 2 fiducias. Una es que fiducia agro, no sé qué cosa, que se dedica más a la parte agrícola, y esta que es administrativa de recursos. Se fue postergando el contrato, hoy el contrato lleva 2 años y medio. Y el presidente Petro, al ver que eran los mismos operadores, los mismos proponentes, y las denuncias que había en corrupción y en la mala prestación de los servicios, decide suspender la licitación número 02, que debía iniciar el 1 de noviembre de 2023, y prorrogó los servicios hasta el 30 de abril de 2024, para que a partir del 1 de mayo de 2024 iniciaran los nuevos servicios médicos. Pero no encuentra el maestro, es que no tenemos medicamentos, que no sirve esto, que no sirve lo otro, porque es querer desviar la atención y echarle la culpa a un gobierno cuando son las EPS que han generado la crisis con sus laboratorios, de suspendiendo la entrega de medicamentos para generar una crisis. Y como ellos saben que la primera fuerza que está defendiendo a este gobierno se llama Magisterio, hoy entendemos que es imposible, y esta es una mala noticia, porque es premiar a los operadores que han venido prestando un pésimo servicio. Es imposible que a partir del 1 de mayo comience la nueva propuesta de salud. ¿Cómo estamos hoy? 20, 10, 11, 41 días. Y no se ha iniciado el proceso licitatorio.
que demora por lo menos 45 días hábiles. Este modelo se lo voy a decir rápidamente. Quienes conformaron o quienes estuvieron trabajando en la propuesta de salud, la nueva propuesta, presten atención, compañeros, para que sepan a qué nos vamos a tener. ¿A qué nos vamos a tener? En la estructuración del modelo, ¿quiénes intervinieron? Ministerio de Educación, principal, porque es el que está bajo la batuta. El Ministerio de Trabajo, porque nosotros somos trabajadores. El Ministerio de Hacienda, de los recursos, y los estructuradores de FECODE. Nosotros tenemos una organización sindical tan fortalecida, compañeros y compañeras, los nuevos, que hay una estructura jurídica para que cuando sintamos una amenaza latente cerca, tengamos quien nos defienda, no solamente como organización sindical, sino a nivel de trabajadores. Por eso es la rabia que tienen los gobiernos anteriores, que no pudieron destruir a FECODE, y una de las consignas era partir el espinazo a FECODE, así lo decía el informe de Alecina, porque partiendo del espinazo a FECODE se acaba la educación pública y se privatiza. Ese es el sentido. ¿Y cuál es el papel de la fiduprovisora? De asistencia técnica especializada. ¿A través de qué? Del Ministerio de Salud. Miren todo ese andamiaje. Y la otra era ADRES. Aquí hago un paréntesis. Compañeros nuevos y antiguos, siempre me están llamando porque a veces necesitan un pantallazo de ADRES. ADRES en la anterior FOSIGA. Y cuando se meten a ADRES, le aparece, no registra ningún documento y creen que eso es malo. No. La antigua FOSIGA y ADRES funciona solamente para los afiliados y afiliadas de Ley 100. No puede haber un dato suyo ahí en ADRES, porque si ese dato aparece, quiere decir que usted está multiafiliado, está con otra entidad médica. Y si está con otra entidad médica y al mes usted no se ha desafiliado, automáticamente el sistema lo desafilia, pero no lo desafilia de la ley 100, te desafilia de la ley especial. Por eso es que muchas veces los maestros, cuando van a solicitar una cita y de una vez dicen, no, usted está desafiliado. Por eso hay que estar constantemente mirando. Le digo a los nuevos, ustedes se meten a ADRES, www.adres.gov.co, luego se meten a afiliaciones y luego aparece una sigla que dicen BDUA, base de datos, etc. Ahí digitan su número de cédula, luego escriben algo que siempre le aparece uno y que cacha, que hasta el día de hoy no sé para qué sirve. Si uno de informática me dice, porque alguna vez le pregunta, escriba, usted no es robot, pero no sé para qué sirve. Entonces ahí le debe aparecer, no aparece ninguna información registrada a este número de documento de identidad. Eso quiere decir que usted está bien, que solamente aparece afiliado en el Fondo Nacional de Prestaciones. Bueno, aclarado ese punto. 2. ¿Cuántos? Hay unos datos que aterran. Nosotros somos casi... Sandra, mija. No, es que están emocionados contigo y no queremos que se emocionen con... 819,000 usuarios son del magisterio, que lo maneja el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de los cuales están divididos así. Nosotros, los maestros, somos los cotizantes y tenemos a nuestros beneficiarios, que son de 3 tipos. Primer tipo son los cónyuges, esposo o esposa. Ustedes, los nuevos, deben afiliar a uno de esos 3 beneficiarios, porque si quieren afiliar a otro tienen que pagar un excedente, que ahora se ha vuelto complicado, y con el nuevo acuerdo 05 se iba a permitir mucho más, pero eso no está funcionando. Otro, hijos.
Y 3, cónyuges padres. Se ha encontrado, y ahí es donde entra la deshonestidad de nuestros compañeros y compañeras, de algunos, es que cuando se ha cruzado la base de datos, hay maestras, sobre todo se da mucho en las maestras, que afilian a sus esposos como beneficiario y resulta que es porque depende económicamente de esa maestra. Y cuando se dan cuenta en la base de datos, ese señor o señora tiene negocios pero de alta alcurnia. Eso es ilegal, porque así estamos defundando, como dice uno en el fondo, que usted tiene su esposo y depende de usted, listo. Que usted como hombre tiene su esposa, listo. Y ojo, no me canso de decir que es una campaña, no son todos ni todas, pero aquí hay una altanería de parte de los maestros en ir a gritar a los funcionarios donde prestan el servicio médico, sobre todo más los esposos de las maestras, que van con altanería y grosería. Yo siempre le he dicho, si usted es maestra y un funcionario me va a gritar, yo le exijo respeto. Pero yo no le puedo, entonces, si ella me dice X palabras, yo le respondo con 5 más. No. Porque hoy casi las entidades médicas no le quieren prestar servicio al magisterio. Bueno, en ese sentido, compañero, la tasa de afiliados que pasan los 50 años es de 401.000 personas o maestros, lo cual representa el 48.9%. En este momento los maestros afiliados o los afiliados, llámese beneficiarios, somos 819.000 y casi el 50% pasan de los 59 años. Y hay prevalencia del cáncer. Ojo, este es un dato, es importante conocerlo. La tasa nacional de cáncer es de 290.78 por cada 100.000 personas, 298. Y el magisterio tiene 1.454. Es exagerado. La tasa nacional es de 290 y el magisterio 1.400. Hay demasiadas personas con cáncer, maestro, sobre todo que pasan los 60 años. Eso es preocupante. Bueno, ¿cuál es la problemática en sí? Hay unos puntos que nosotros estamos de acuerdo en muchas aspectos, pero no en muchos puntos. ¿Cuáles son esos de los puntos que no vamos, o personalmente yo no acepto? Nosotros en este momento pertenecemos a la región 6. Hay 10 regiones. Resulta que en la propuesta del gobierno reducen a 8 las regiones. Eso significa que se incrementa el número de usuarios para ser atendidos. Con Duque, de 10 regiones nos iba a pasar a 5. Y tampoco aceptamos. ¿Por qué? Muy sencillo. Nosotros estamos en la región 6, compañeras y compañeros. La región 6 son los departamentos de Atlántico, Magdalena, San Andrés y Guajira. Esos 4 departamentos, la entidad que nos atiende se llama Organización Clínica General del Norte, maneja 176.000 usuarios. Con la propuesta de Duque, que era reducir, significa que se aumentaba el número de departamentos. Si con 176.000 usuarios el servicio era malo, usted se imagina con 350.000. Pero lo más grave es esto, compañero, es que la propuesta dice que la región, creo que la nuestra es la 1, que es la costa caribe, hace referencia a los 7 departamentos de la costa caribe. Para mí eso es preocupante, supremamente preocupante, porque aquí de 4 pasamos a 7. Y mire, le leo rápidamente cómo que allá en las regiones sí se aceptan, aunque nosotros entendemos
que esta propuesta la vamos a decidir nosotros los maestros al final del camino. La región Caribe es la 1, sería la 1 en esta propuesta con 7 departamentos, que ya usted sabe que son Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira, San Andrés, Cesar. Hay unos maestros que me dicen, ay, ¿y a nosotros por qué no nos mandan a una cita médica para San Andrés? Mi hija, si San Andrés no hay ni médico allá. A no ser que con mandarlo allá ya se van a ir las enfermedades. La región 2 sería Santander y Santander del Norte. La región 3 sería Eje Cafetero y Antioquia, que manejaría 4 departamentos. La región 4 sería Central y Bogotá, Distrito y el Pacífico. La región 5 el Pacífico, la región 6 los Llanos Orientales. La región 7 Amazonía. La región 8, que se lo digo sinceramente, he averiguado, hasta le he preguntado a miembros de FECODE y no me han dicho a qué departamento es. Cuando me habla de la región 8, así Flower. Si yo hago una traducción al español, es como si dijéramos la flora marina. ¿Y a qué departamento pertenece la flora marina? Bueno, tiene toda pero está metido San Andrés en la región Caribe. Por eso yo la descarté en un principio. Bueno, ¿qué otro punto fundamental? Mire, esta propuesta, hay uno de los puntos que está sujeto al proyecto de salud. Y que ustedes saben cuál es el revuelo que se ha presentado con 8 congresistas que ya se comprobó que recibieron dádivas de los dueños de las entidades médicas. Eso se llama impedimento. Por eso usted ve que ellos no tienen argumento para justificar que hay que derogar ese proyecto, y el argumento es, y por eso es que la gran mayoría de los senadores que se oponen a este proyecto de salud es porque reciben plata en campaña de esta empresa prestadora de salud. No porque el proyecto sea malo. Al contrario, este proyecto soluciona los problemas de especialidades, de oportunidades, de recursos, porque es que las EPS reciben al año 81 billones de pesos sin que se haga ninguna auditoría ni veeduría, como les da la gana. Y ellos cogen esa plata de nuestros impuestos para construir sus sedes, que al final seguirán siendo de ellos, pero con recursos nuestros, y ellos no van a perder esa gabela. Y aparte de eso, como ellos no prestan salud, solamente reciben los afiliados y pagan. Entonces hay una figura que se llama integración vertical. ¿Y qué es la integración vertical? Daniel Herrera tiene SPS. Yo creo otras EPS. La A, la B, la C son mías, de mi creación. Cuando llegue la plata, que es a tiempo, le pago primero a ellas. Y por eso hay unas IPS que no trabajan porque no les han pagado, pero no porque le deban plata, porque la plata se la giran temprano, antes que se acabe el mes, entre el 15 y el 20 de cada mes. Y la otra plata, que deben tenerla como reserva técnica para cualquier anormalidad, se la cogen y lo ponen en paraísos fiscales. Esa es una gabela que yo, como dueño de EPS, también le echaría pete a Petro, porque me va a quitar esa gabela que me está dando. Y por eso usted ve que hoy, ¿quiénes son los que se hacen ricos? Las EPS y las IPS. Otro problema, la red hospitalaria. El gobierno de Gustavo Petro siempre ha querido fortalecer la red pública, y bienvenido, los hospitales, porque la ley 100 en cabeza del innombrable Álvaro Uribe acabó con los hospitales públicos. Y lo que se quiere es que en 1103 municipios, porque ahí son 1123, 20 municipios que no tienen ni siquiera, a nivel nacional, que no tienen ni siquiera un puesto de salud.
Y lo que se quiere es que se den los CAP, centros de atención primaria, y que donde haya esa oportunidad el maestro también pueda ser atendido. Pero si no pasa el proyecto de salud, pues aquí la red hospitalaria no tiene sentido. Otro que nos han planteado es la libre escogencia. Bienvenida a la libre escogencia y esperemos que eso sea así. Pero ya nosotros vivimos en el pasado esa libre escogencia, cuando nos decían a los maestros y en propaganda por todos los medios de comunicación que el maestro iba a escoger su entidad médica que le iba a prestar los servicios. Hasta yo me emocioné, porque cuando ustedes dicen así, todo maestro va a tener la oportunidad de escoger su propia entidad médica, listo. Pero resulta, eso pasa como cuando la mamá no le deja o el papá no le deja tener novio a la niña, y entonces después dice ella, listo mía, usted va a escoger su propio novio o su propio esposo, que se emociona. Entonces ya, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, aquí está Dager, aquí está Nino y aquí está Nelson, escoja. ¿Se acuerdan? ¿Cuál libre escogencia? No hay libre escogencia porque nos estipulan X números para que de ahí escojamos. Nosotros esperamos que con este modelo de salud, que lo defiende mucho el ministro de Salud, ya ha dicho, aquí hay una propuesta, pero no la definimos nosotros, la define el magisterio. Otro problema que hemos tenido y que ha sido juego, primero, no hay una veeduría a estos modelos de salud anteriores. Hoy este modelo, o esta propuesta de modelo, plantea las veedurías, la veeduría nacional, que llaman regionales o departamentales, y municipales. Pero a mí me preocupa algo, y es que el maestro no quiere participar en veedurías. Entonces, y lo que querían antes de los gobiernos anteriores era que los veedores fueran puestos por las empresas o la fiduprovisora. No. Yo soy uno de los que me opongo. Así como he criticado mucho que los auditores, los interventores, perdón, los que están vigilantes de las obras que hacen en los municipios, el interventor o lo pone la administración municipal o el dueño del contrato. O sea, el gato cuidando al ratón. Nosotros hemos dicho, veeduría nacional, pero que salga del magisterio esos veedores. Pero además, que se le aplique las normas habidas y por haber. Si yo le hiciera un recuento de las normas, a nosotros, primero la ley 91 no se va a modificar, porque eso fue una de las inquietudes y preocupaciones, que el presidente Petro iba a modificar la ley 91. No, no se modifica. Queremos ser claros. Es que la ley, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, los diferentes acuerdos plantean. Yo me acuerdo cuando el presidente era Luis Gruber, él decía mucho, ahora sí este contrato tiene dientes. Jurídicamente lo tenía, porque toda esta ley y otra que se me olvidan. Pero resulta que nos decía, cuando usted solicita una atención médica en la red primaria y no hay el servicio, pasa a la red alterna. Y si en la red alterna no hay, pasa a la red de emergencia, que lo determina la fiduprovisora y se le descuenta a la entidad médica. Y debe haber otro tipo de sanciones, la jurídica y la pecuniaria. Yo desde que tengo uso de razón no conozco si alguna vez hayan sancionado ni jurídicamente ni pecuniariamente algún contratista. Es ahí el problema. Hay la normatividad, pero la entidad médica, la fiduprovisora, que tiene que imponer las sanciones, sean jurídicas, pues decirlo, quitarle el contrato o suspenderlo por tanto tiempo y a la par hacerle una sanción pecuniaria, nunca se la da. Entonces, ¿de qué sirven las normatividades? Entonces, compañeros, es preocupante
vamos a estar atentos a que este modelo de salud, y me entristece que hay veces dentro del gremio de docentes, nosotros cuando nos sentamos molestos por algo, desacreditamos del gremio y de nuestra organización sindical. Y me refiero a unos compañeros que en las pasadas elecciones no lograron salir y han desprestigiado y han hablado peste, cuando nosotros tenemos, gusten o no, unas normas. Yo tengo un proceso jurídico, pero yo puedo reconocer que esa persona que me demandó, hasta ahí llegó, está esperando el fallo, y eso es lo normal. Si usted se siente inconforme, se siente que hay alguna irregularidad, denuncie, pero no se ponga a hablar peste, porque si ese fallo sale a favor de que usted está denunciando, pero queda el desprestigio. Aquí se acaba FECODE con la denuncia que se hizo de un exmiembro de FECODE, grave. Que tenga razón, yo no le voy a decir que no la pueda tener, pero espere que haya los fallos. Espere y no se ponga a desprestigiar, y mucho más en la revista Semana, que ya usted sabe lo que eso significa, compañeros. Eso es triste. El siguiente tema, rápidamente así, ya estos temas no me gustan ni tratarlos. ¿Y por qué no me gusta? Porque es el tema que vivimos todos los años, o que viven los estudiantes y de paso nosotros, el problema en la educación pública. Yo inicio con lo positivo. Nunca en la historia de ningún gobierno se había aumentado el presupuesto del sistema educativo. Duque llegó a 49.5 billones de pesos. Hoy el presupuesto de la educación es de 70 billones.5. Por eso encontramos unas infraestructuras acabadas, tiradas. Porque el déficit que se produjo con la ley 715 es grande. Recuerden los viejos, 2000, el acto legislativo 01, que derogó los artículos 356 y 357, que quitó los ingresos corrientes de la nación, el situado fiscal, que creó el sistema general de participaciones, y nos metieron el cuento, a mí no, que es que ahora sí va a crecer el presupuesto. Y como los políticos, hay personas que contratan los gobiernos para que piensen cómo hacer la maldad, pero que la gente no se dé cuenta. Usted no ve que hay gente natamente para que cranee cómo hacer maldad, pero si usted no se dé cuenta y este sea la víctima. Nos metieron el cuento que el sistema general de participaciones crecía exponencialmente, anualmente, el IPC más 1%, siempre iba a crecer. Pero lo que no determinaron es que en ese momento el IPC estaba en 23%. Y entonces la gente, como está creciendo, 23 más 1 siempre va a ir. Siempre va a ir. Resulta que eso fue en el 2001. Cuando llegó Uribe, cuando llegó Santos, ya comenzó a decrecer. Pero no por la realidad. No por la realidad. Cuando llegó Uribe, en 2.5. Si usted mira, si usted da 10 billones más 1%, te da tanto. Pero si el IPC es 2.5, por eso la inversión en educación hoy está en un estimativo de 200 billones de pesos. Con 20 billones pues se reduce a 180, pero todavía sigue faltando. Por eso no hay inversión en la parte educativa. El año pasado, nosotros hicimos una rueda de prensa el lunes, y una de las preguntas que me hizo el periodista es: ¿por qué Asodegua comenzó tan tarde la lucha? No, nosotros cada año solicitamos audiencia, sea que se vaya el gobernante o no se vaya, audiencia para tratar los temas de estrategias de permanencia, que son paz y transporte escolar, y lo que tiene que ver con la contratación de la canasta educativa. Y con el doctor Adaújo Manjarrés nos dijo: todo está listo para comenzar el 5 de febrero, sin contratiempo. Perfecto. El 4 de marzo, como secretario general, le solicité a través de un oficio
a cada uno de los entidades territoriales certificadas audiencia, porque así lo determinó la Junta. 4 de enero nos respondió Riohacha, nos respondió Uribia, nos respondió Maicao, y la secretaria de Educación, ya ustedes saben el nombre, nos vino a responder por allá como el 10 o 12 de febrero. Y aquí tengo el informe. Aquí tengo el informe de la secretaria. A mí me gusta traer son los compromisos. ¿Qué nos dijo? Así, sencillito. El problema de PAE, se acuerdan que aquí hay 2 tipos de PAE, que es el PMA, Plan Mundial de Alimentos, y lo que tiene que ver con el étnico. En el étnico, eso fue el 15 de febrero, hay una cobertura del 70%. Y el problema étnico un 30%, pero porque hay problemas internos de las autoridades, que son los que en última instancia son los que determinan qué operador va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué operador va a funcionar o no va a funcionar? En cuanto a transporte, para que ustedes, si son de comunidades étnicas, lleven estos datos dados por la secretaria de Educación, Lady Diana Ochoa Oliveros. En transporte escolar, 314 rutas listas. Inclusive nos hablaba de que eran 31 rutas más que en el 2023. Estaríamos hablando en el 2023 eran 283 rutas y ahora eran 314. Listo con automotores con papelería, los cuales representaban 405 vehículos. Cuando usted le dan esos datos, yo no le voy a decir a una secretaria, usted es mentiroso, eso no es así. ¿Cuál es el argumento mío para yo decirle? Entonces nosotros decimos, bueno, sí. El otro dato, para PAE, solamente hay asegurado 15.000 millones de pesos pero hasta junio, lo cual se infiere que se faltarían 15.000 millones más porque el contrato en el año son 30.000 millones de pesos. En eso sí no hubo seguridad. En la parte de canasta educativa hay 18 contratos ya firmados con algunos problemas como el de la Gloria, sí, pero es porque las autoridades no se han puesto de acuerdo y ese problema se reitera cada año. Todos los años hay una autoridad indígena que a principio de año se sienta en la puerta del colegio y no deja pasar a nadie. Y nosotros no podemos hacer nada. Todos los años. El otro contrato que tuvo problemas, que se conoció fue el de la Divina Pastora, que lo maneja la Curia, porque hay un problema y es que la infraestructura es de la Curia y esa es educación contratada, tiene como 2.000 estudiantes, entre otras. Sí, como le quedaron debiendo una plata, ellos cerraron la puerta, no entran ni padres, familias, ni docentes, ni estudiantes. Y el otro problema es que la educación contratada, en el caso de la religiosa, maneja 6 internados. 6 internados, que son 2 en Manaure, 2 en Dibuya, 1 en Albania y 1 en San Juan. Ese problema entonces, pues la solución es de plata. Y el otro problema es que también el suplicio de Tántalo, porque los maestros que estaban esperando ser nombrados nos decían que es que nosotros los de Azodegua los hemos ignorado. Y los maestros provisionales nos decían es que nosotros no hacemos nada por ellos, ni lo uno ni lo otro. Nosotros planteamos, primero que todo, que al maestro nombrado tenían que nombrarlo, porque ese era un derecho que se había ganado. Y los provisionales planteaban que, no, es que nosotros no podemos
exigirle a un secretario de Educación que se cumpla la circular 024 y la 039, que habla del retén social y la actividad laboral relativa. ¿Y por qué relativa? Porque la reubicación de estos docentes provisionales va a depender si hay plaza o no. Inclusive todavía hay maestros que agotaban la lista de elegibles, quedaron en lista de espera porque no hay plaza. Porque este concurso rompió con todos los cánones tradicionales. ¿Qué significó? Que ganaron más el concurso de las plazas que había. Muy contrario en años pasados, que ganaban pocos maestros, pero había muchas plazas y se podía reubicar. Nosotros le hemos dicho eso. Lo que estamos es vigilantes para que se cumpla el retén social. Y tan vigilantes hemos estado que yo hice una denuncia. Porque cuando nosotros le exigimos al secretario de Educación que nos diera el listado de la caracterización de los maestros provisionales, porque la única función que íbamos a cumplir nosotros éramos de veedores, que no nos saltaran un maestro provisional por otro, como sí se dio en Maicao, que estaban nombrando gente que nunca había trabajado politiqueramente y nosotros sacamos un comunicado que muchos de ustedes debieron haberlo leído. Y aquí en Barranca resultó algo, por eso yo lo denuncio, que cuando nos dio la Secretaría de Educación el 15 de febrero el listado de retén social, listo, como me toca mucho trabajo, yo dije, yo los sábados leo toda la correspondencia. Y nosotros habíamos hecho un listado que recopilamos, porque la idea era que los maestros provisionales enviaran sus documentos de solicitando retén social, etcétera, etcétera, con los soportes. Y allá teníamos una compañera que era provisional, que estaba liderando ese proceso, de nombre Karen Mercado. Ellos solamente me pasaban el listado cuando había que hacer alguna cosa. Cuando yo el sábado estoy leyendo, me encuentro con una maestra que está solicitando retén social por fuero sindical. Yo enseguida prendo las alarmas. Yo dije, aquí ninguno de los miembros de la subdirectiva tiene este nombre. No ha pasado por mi mano, porque yo las certificaciones de retén social tienen que pasar por la mano del presidente, la firma, y de la Secretaría General. Y para que usted le den una certificación de retén social, tiene que pertenecer uno de esos dos. Y me encuentro peor que cuando profundizamos la investigación, esa maestra ni siquiera era afiliada a Sodegua, pero se le hizo un certificado y estaba en juego mi firma y mi idoneidad. Porque lo primero que van a decir, uno, a Sodegua la tramoyera que tiene, y dos, ahí el responsable es Daniel, porque la maestra es de Barranca y él es de Barranca, entonces ¡chac!, le está patrocinando sinvergüenzura. Y dije, no, yo no acepto esa sinvergüenzura. Ni a los hijos míos les digo, si usted comete un delito, la pagan. Y no aceptamos, ¿por qué? Primero, porque no cumplía con los requisitos, y segundo, porque no podíamos permitir que, habiendo personal que sí cumplía, se fueran a dejar por fuera. Logramos detener ese procedimiento. Hoy están nombrando de acuerdo a cómo están dándose las plazas, y por eso siempre le hemos dicho a los maestros que si tienen alguna queja, alguna duda, que la envíen a la Junta para que podamos entonces dar las explicaciones. Faltantes docentes, hay, claro que los hay, y uno no entiende cómo los rectores a finales de ese enero se reúnen con la Secretaría de Educación, sacan una foto donde están todos sonrientes diciendo que todo está listo para comenzar el 5 de febrero, y entonces uno encuentra cómo después, el 10 de febrero, los mismos rectores que dijeron que esto estaba normal, se estaban quejando que no había las condiciones, y nos encontramos que entonces los padres de familia, bienvenidos a ellos, porque cada vez que nosotros peleábamos por la defensa de la educación pública, nos decían era que nosotros éramos unos flojazos, que no queríamos dar clases, que nos gustaba era hacer paro para que nos pagaran.
O se dieron cuenta que las luchas que nosotros hacíamos por la defensa de la educación pública y por dotación específica son reales, que no eran inventados nuestros. Y por eso hemos dicho, bienvenidos los padres que lideran esta lucha. Por eso invitamos a los rectores a una reunión con todos los rectores y directores del departamento de La Guajira, para que en conjunto trabajáramos y presionáramos la solución de la problemática educativa. A Tamaya sorpresa, hicimos un comunicado, pero a Tamaya sorpresa cuando nuevamente los rectores reunidos con el gobernador y la secretaria de Educación, que todo estaba bien. Cuando hay maestros provisionales pendientes, en caso de que se haya agotado la lista de elegibles y queden plazas para que los nombren. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir ese trabajo. Horas extras. Mire, compañero, yo siempre le digo a los maestros, no agarren horas extras. Como esa es una decisión individual, personal, porque una vez me dijo un maestro, profe, yo dito las horas extras, ese es el problema mío, si me la pagan o no me la pagan. Ah, y tiene toda la razón. Nosotros solamente nos preocupamos es porque se haga el acto administrativo. Hoy las informaciones es que primero, hasta la semana pasada no había el CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que es el que determina y garantiza el pago de las horas extras. Y mientras no se dé el CDP, no sale acto administrativo. Y según las informaciones, es que el pago va a comenzar a partir de que salga la resolución. ¿Y qué pasa con enero? ¿Con febrero? Y le hemos dicho a los maestros, no las agarren. Y si la quieren agarrar, que sea el rector que le dé un documento por escrito donde le asigna las horas extras para que usted tenga cómo reclamar. Pero el rector, que no es pendejo ni bobo, no le va a dar ese documento. Estamos presionando. 0.4. Pero el año pasado no pagaron sino a partir de marzo. En febrero no. Este año tampoco. Ya. No, señor. El año pasado no pagaron febrero. Es que pasa que ella tiene mucha. Mi compañera Glenny tiene mucha plata en el banco, pero no le para ahora esa chichigüita. No, claro. Bueno, 0.4. Mire, yo quiero decirle a los maestros, no es que me lo diga el ministerio, la competencia de la educación la tienen las entidades territoriales certificadas. Son los que saben de nómina, son los que vienen aquí. Lo que pasa es que ellos, cuando se sienten apurados, dicen, es que el ministerio no me ha dado... No. Es la entidad territorial certificada. ¿Qué le corresponde al Ministerio de Hacienda? El recurso. ¿Y cuándo sacan el recurso? Cuando ellos manden la información hacia allá. Hay unas entidades que ya pagaron, otras entidades que están en procesos y otras entidades que ni siquiera han comenzado. Primero, no es cierto que haya mandado la plata, porque si La Guajira no ha mandado la información, no. Pero ojo, a mí no me preocupa tanto eso. ¿Sabe qué me preocupa? Que en caso de Uribia, que ya pagó, primero hay que decirle que ese 0.4, y me hago la referencia del grado 14, equivale mensualmente a 19.400 pesos. Porque hay gente que cuando me dice, mira, una maestra le dice, profe, ¿esto por qué tan poquito? ¿Usted cree que iba a esperar mensualmente 1 millón? No, 0.4 de aumento. Entonces, y el monto de los 12 meses da 196.000 pesos. Pero aquí hay un problema. Y eso es lo que estamos averiguando con el contador y con el jurídico. Y es que a 196.000 pesos o al monto que sea, le están aplicando retención en la fuente. Y a ese maestro de 196.000 pesos nomás le dieron
101.000 pesos. Entonces, no entendemos por qué, porque hay un monto de paso de 3.150.000 cuando se le aplica el retén en la fuente de lo que entra de usted mensualmente. Y en ese sentido, pues no conocemos por qué, y quedó el contador nuestro y el jurídico averiguando, porque si hay una falencia en esa liquidación, deben devolver la plata. Situación de los docentes y educadores para cerrar esto. Pudo haber llegado la plata porque mandaron la información, pudo no haber llegado la plata. ¿Usted se acuerda de una plata que nos debían a nosotros hace poco? Que siempre no me acuerdo de qué fue, que nos debían una plata, no era mucho también, igual como este, pero que todos los meses había una excusa. Entonces, hay que estar atento en ese sentido. Mire, compañero, y cierro aquí, si hay preguntas. Bueno, ya uno ya a esta altura ya siempre, con tanta plata que uno tiene que contar, se lo olvida, no se preocupe. Mire, compañero, levante la mano a los compañeros que son etnoeducadores. Hay bastante. Yo sé que algunos maestros a veces ellos dicen, es que nosotros no hablan nada, no, nosotros nos atendemos de todo. Siempre le hemos dicho a los maestros que cuando tengan la oportunidad, a estos maestros y no educadores, concursen al 1278. Porque las condiciones laborales, salariales, prestacionales y pensionales siempre van a ser muy diferentes. Hoy los indígenas, bueno, hablamos de afro, y afro significa indígenas, en educadores significa afro, raizales, ron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablemos especialmente de los educadores indígenas. Tienen lo que se conoce como el SEIP, Sistema Educativo Indígena Propio. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, es un derecho que tienen los pueblos indígenas de tener su propio sistema educativo, y en eso nadie va a pelear con ellos. Que ellos tienen una estructura organizativa para ese CI, que es el componente político organizativo, el componente pedagógico y el componente administrativo. Listo. En donde nosotros tenemos la diferencia con el componente administrativo, que reúne esos 4 puntos: salarial, laboral, prestacional y pensional. El proyecto como borrador nació en el 2003. La CONCEPI nació en el 2007. Y la CONCEPI aglutina a todas las comunidades indígenas de Colombia. Comisión Nacional de Trabajo de Concertación de los Pueblos Indígenas, más o menos traduce así. Y hasta el día del año pasado tenían 51 reuniones. ¿Por qué? Porque la sentencia de SU 245 le exigía a las entidades territoriales es que hay que reconocer que estos compañeros no tenían cómo ascender. Todos podían ascender menos los educadores. Y la sentencia del 21 creo que fue en el 2021, decide que deben aplicársele los artículos del decreto 2277 del 8 al 11. La gente pensaba era que iban ellos a ser nombrados en el 2277. No. Van a aplicársele esos artículos con las modificaciones de los usos y costumbres. Resulta que en un momento había unificación en alto porcentaje entre los maestros y los educadores,
que era la preocupación de la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque el mismo 1345 te planteaba a ti que textualmente decía, las autoridades tendrán plena autonomía, óigase bien, las autoridades tendrán plena autonomía de crear los protocolos o criterios de selección, vinculación, permanencia, continuidad, movilidad y desvinculación. Desvinculación. Resulta que en La Guajira tiene un problema. Bueno, yo no lo veo como problema, con una particularidad que es el término, muy diferente a otras etnias. Según lo que yo conozco, ustedes son de gobiernos territoriales, que cada cual tiene sus propios usos y costumbres. No sucede como en otros pueblos indígenas. En la CONCEPI, el pueblo guayú tiene un representante. ¿Se acuerdan los compañeros de la CONCEPI quién es la representante en la CONCEPI? ¿Cómo? Ahí yo le voy a dejar de tarea. Remedios Fajardo ya no es la representante. La representante es Anarinda Iguarán. Y lo sabemos porque nosotros le solicitamos al Ministerio de Educación y nos dio ese nombre. Hay algunos sectores que dicen que quién la eligió. Pero es la que funge allá como representante del pueblo guayú. Es la que funge. En ese sentido, antes del 21 de diciembre de 2023, había una integración de los maestros educadores en que había que demandar el decreto por inconstitucionalidad en la parte administrativa. Pero resulta que ese decreto, que era otro punto, el salarial, salió el año pasado, que fue el decreto 2246 del 22 de diciembre de 2023. Presten atención, compañeros, del 2277 y el 1278. El decreto salarial dividió, escindió a los maestros en un bloque y a los que tenían mejor estatus en título en otro bloque. ¿Por qué? Porque usted como maestro, si entra al nivel 1, estaría ganando casi 2 millones de pesos. Y estamos hablando casi de bachiller. Pero si usted entra en el máximo nivel o llega al máximo nivel, estamos hablando de 11.102.000 pesos. Creo que está por encima del 278 y mucho más del 20. O sea, dobla el 2277. Eso que hizo que los maestros que tenían maestría y doctorado, cuando esa película se le abrieron los ojos así, y entonces comenzaron a exigir que se les aplicara ese decreto ya. Y los que tienen poco sueldo, pero que están viendo que con bajo sueldo o mucho sueldo, hay una cosa que es que lo arropa todo, y es la estabilidad laboral. El maestro de la maestría y del doctorado no se dio cuenta, no se está dando cuenta que ganándose 11 millones de pesos tienen más posibilidad de que lo saquen porque alguien va a querer ahí. Y ustedes saben, compañeros indígenas, con todo respeto lo digo, como dice ese proverbio, cada torero entra con su cuadrilla. Y cuando cambien de autoridades, compañera mística, ¿sabe qué pasa, verdad? Pero aquí el problema no es salario, porque el maestro que tenga 10 millones, 11 millones de pesos, no va a tener el fuero para que tenga la estabilidad laboral. Igual no va a tener el fuero del maestro que se gane 2 millones de pesos que inicia. Es ahí que entonces ahora Azodegua está, que siempre nos dice, ¿cuál es la posición de Azodegua? Nosotros decimos, ¿cómo vamos a tener una posición si aquí lo que hay que defender es la estabilidad laboral? Y la estabilidad laboral es para todo el mundo, no importa el monto que gane y el nivel que esté. Estamos mirando primero que FECODE se apersore, porque es que tampoco la CONCEPI permite que FECODE actúe. Y cierro aquí, como recorder, ya lo dije, el año pasado
se radicaron 51 puntos para la negociación con el Ministerio de Educación Nacional. 51. Y logramos históricamente el acuerdo con el Ministerio en 50 puntos. Solamente quedó pendiente negociar uno. ¿Pero por qué? Si yo soy la CONCEPI y mi preocupación son mis educadores, tengo que buscar lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero resulta que el último punto, FECODE, que es la que ha venido haciendo, que cada 2 años exige en el decreto de salario que se actualicen los títulos adquiridos por los educadores mientras se da el CI. Resulta que el año pasado la CONCEPI no permitió que se incluyera ese parágrafo ahí, porque le dijo a FECODE y al ministerio que ellos no aceptaban que otras entidades tenían que negociar, que eran ellos. O sea, le quitó la posibilidad a los maestros y educadores de que hubiesen el decreto de salario ese parágrafo para que pudieran meter los títulos. Entonces yo veo que no tiene ningún interés la CONCEPI en beneficiar a los maestros cuando se opuso a que ellos pudieran titularse y actualizar su salario. Entonces en ese sentido, compañeros, yo los dejo ahí. Si hay alguna pregunta que de pronto se me haya escapado, o si no, entonces la participación de los compañeros y compañeras. ¿Dónde está Sandra Córdoba, mía? Venga, usted Oye, Sandra es una torera. Sirve tinto, recoge basura. No, asuntos varios. Bueno, gracias al profesor Daniel, una información muy amplia de todo el sentido de nuestra labor docente. Decía Daniel que estamos de todito, para eso me eligieron ustedes, ¿cierto? Para el servicio de toda la educación de Barrancas, de Colombia, de La Guajira y el beneficio del magisterio colombiano. Bueno, aquí estamos, vamos a ponerle ánimo a la cosa. Vamos a ver la asistencia, cómo está la asistencia por las instituciones educativas de nuestro municipio. A ver, Remedio Solano. Pero vamos a contestar con ganas, con ánimo, que hoy es el día de la alegría. Recordemos que hoy es el día de la alegría. Monte Alvernia. Paulo Sesto. José Agustín Solano. Elba Solano. Papayal. Oye, se nos quedó Papayal. ¿Qué pasó con Papayal, profe? Profe Pedro, ¿qué pasó con Papayal? Profe Pedro. Bueno, entonces los invitamos ahora a el que tenga alguna duda, alguna pregunta. Es el momento para aclarar todas las dudas que tengamos acerca de nuestro gremio. De los pagos, pienso que ya el profesor Daniel hizo un bosquejo muy general, pero si aún quedan dudas, están los micrófonos abiertos para que podamos hacer uso de él y hacer las debidas aclaraciones. Daniel, ¿qué fue? Ascenso y reubicación. No le podemos dar tanto cabulla a Daniel porque se entiende más. No, yo puedo dar un minuto de información, pero queda aquí. Hay 3 informaciones que son fundamentales, la parte de reubicación, que inicio por ello. Mire, una de las prioridades de FECODE en la negociación en estos mesas de seguimiento tiene que ver con 3 decretos, aparte de lo que tiene que ver con los 8.000 docentes. Uno, el decreto 1850, el otro el 3020 y el otro el 1421. El 1850, estamos cansados de cada vez que iniciamos el año escolar, algunos rectores insisten en que la media hora debe estar por fuera de las 6 horas. No. Eso está avanzado porque es imposible cumplir. Recuerden ustedes, porque en ese momento quien redactó y proyectó el decreto y lo aprobaron, se le quedó sonando, y es que el decreto 1850 plantea que las horas son de 60 minutos. Eso no es posible.
es posible en preescolar y primaria, pero no en el bachillerato, porque la norma dice son 30 horas de permanencia en la institución. Y si usted sabe que trabaja 5 horas, quiere decir que diariamente serán 6 horas. Y ahí es donde yo quiero aclararle con los maestros que me han estado llamando. El maestro de preescolar dicta diariamente 4 horas. Sí pueden ser de 60 minutos. Pero media hora, serían 4 horas y media. Entonces el maestro, la gran mayoría de los maestros de preescolar daban las 4 horas y media, arrancaban y se iban. Eso es abandono de cargo. Ojo con eso. El 1850, y no estoy mal, en el artículo 11, dice actividades complementarias que muchas de esas usted las puede construir en la institución fuera del aula de clase. Por eso el maestro trabaja 4 horas con los estudiantes, media hora de recreo, le quedan hora y media y debe permanecer en la institución. 2. Maestro de primaria, 5 diarias, 25, 5 diarias, media hora de recreo, 5 horas y media, le queda media hora de permanencia. Debe estar en la institución. El maestro de primaria, no todos, arrancaba y se iba. Ojo con eso. Y el maestro de bachillerato, ese sí es el problema, porque él no le puede poner las 6 horas y más media hora de recreo, sino que se adapta a la norma. Por eso el problema estaba en que, como el decreto decía 18.50, 1 hora diaria, y para poder cumplir las 6 horas de permanencia tenía que ser de 55, había esa disyuntiva. Por eso, entonces, ¿qué es lo que pretendió FECO de esta comisión? Ya propuso que no se hable de horas, se hable de momentos pedagógicos, que puede ser de 40, de 50, de 100, de lo que sea. Eso está avanzado y debe salir una norma, un acto administrativo que defina esos posibles interpretativos de parte de los rectores. Y yo le he dicho, si un rector me pone a trabajar después de las 6 horas de permanencia, media hora, 1 hora, me lo paga él. Y así lo hice ver cuando estaba dando clases en Montalvernia. 2. El 30-20. El 30-20 tiene otro problema, y es que plantea 22 como mínimo en la zona rural y 32 como mínimo. Se está buscando es que diga no, máximo 30 urbana y máximo 22, porque entonces se inventan el cuento, como dice mínimo te pueden meter 50 o 40. Debe salir una norma, están en la construcción de eso. Y el 1421, que creo que es de 2017, que tiene que ver con los estudiantes con problemas de discapacidad, en donde no puede argumentarse que por problemas de discapacidad muchas instituciones no están recibiendo a estos estudiantes. FECODE ha entendido, así lo entendemos los maestros, que primero no podemos aislar a estos jovencitos, porque sería discriminarlos, pero tampoco los maestros que no tenemos ese perfil profesional de tratar a maestros con discapacidad, se nos hace complicado. Entonces van a nombrar personal preparado para tratar en el aula de clase, no como maestro de aula de apoyo, sino para que pueda trabajar dentro del aula de clase con esos estudiantes de discapacidad. Creo que respondió la pregunta, Sandra. En ese sentido, pues, es fundamental que estos decretos esperemos que ellos salgan porque en este gobierno sí hemos tenido la aceptación y ha habido oídos abiertos para nuestras preocupaciones, porque yo trabajé en un colegio donde habían 2 hermanas ciegas gritando inglés, y a veces se me olvidaba y comenzaba a dictar, si ellos no me recordaban porque estaban adelante, me decían, profe, para nosotros, y no era porque lo hacía voluntariamente, sino que inconsciente, y me daba dificultad en ese sentido. La CEF. Bueno, las noticias no son buenas. Hay un problema con las universidades con respecto a la plataforma, porque son más de 25.000 maestros y no tienen la capacidad para que esas universidades puedan tecnológicamente agrupar y hacer todo lo que tienen que ver.
Lo más seguro es que nuevamente se corra el proceso de compra del NIP, pero no se llama, no, dicen el NUIP. Yo lo conozco como PIN, pero ya hace PIN, no, el NUIP. Lo que quiere FECODE es que no importa si se corre, pero lo importante creo que la fecha de agosto para el curso, terminación del curso, algo así, no se traslade, porque en agosto termina y comienza entonces en septiembre el retroactivo. No importa si no se da ahora en abril, si importa si se da en mayo, pero que no se corra la fecha de terminación de ese curso y la fecha de que dé para la parte del retroactivo. Entonces, lo más probable es eso. Todo depende de las universidades que puedan tener la tecnología y la que han consultado y la que han convocado no tienen esa plataforma para que pueda agrupar, que son aproximadamente unos 125.000 docentes que están esperando el curso. Ya usted sabe que va a haber dos momentos, un momento este año, pero así como está, y otro momento el otro año. Que pierda este momento puede hacerlo en el otro año. Va a haber dos oportunidades de... ¿Cómo? No, el IFE es el encargado de eso, pero ¿quién? La contratación directa es con la universidad. Habían 3 universidades y al final quedaron con una, pero ninguna de las 3 cumplió con eso. El IFE es la directora de eso, pero necesita contratar a unas universidades que cumplan con esos requisitos. Sí, pero entre las distribuciones le corresponde unas universidades. El IFE es la jefa de todo eso, pero está la posibilidad, bueno, eso nos dijeron en la reunión que tuvimos en FECODE, que va a haber la posibilidad, que es una mala noticia, que se va a correr nuevamente la fecha del 20 de marzo al 15 de abril, algo así, que se iba a correr nuevamente, por problemas que tenían contractual con la universidad. ¿Quién otro? ¿Otra? Dígame, profe. Bueno, la información que tenemos, para los que oyeron allá, el problema del pago a los maestros que acabaron de entrar. Estamos consultando con los maestros porque la información que nos dieron era que no se dio el pago ahora en febrero porque un grueso número de maestros no llenaron un formato o un formulario. Por eso, pues acabo de decir, esa es la información. Estamos consultando y confrontando qué tan cierto es. Si ese maestro llenó ese formato, ojalá es bueno que le rectifique a través de un oficio a la Secretaría de Educación, porque no debe haber problema. No me acuerdo en este momento el número, en caso de los 12 municipios no certificados. Estamos averiguando con ellos, pero cada vez que uno vaya, están en reuniones con el ministerio. Yo estuve el viernes, están en reuniones. Estuve el lunes, están en reuniones. Igualmente con algunos maestros que tienen rato que no le pagan los intereses en las cesantías. Ese maestro estamos tratando de averiguar, pero con la persona encargada nunca están. Y como ellos están pagando un tiempo, que yo también voy a decir esa situación. Y lo otro es, hemos también conocido que se piensa o se espera que paguen el salario, hoy va a tardar el viernes, por la situación de Semana Santa, porque los funcionarios de la Secretaría, algunos hicieron unos acuerdos de trabajar antes y dar la Semana Santa. Yo quiero ser muy claro, esas conciliaciones de no trabajar Semana Santa, nosotros no compartimos porque es problemático, tiene doble rasero, porque la Secretaría de Educación no está en condición, no tiene facultad para modificar calendario escolar. El problema es que muchos maestros en sus instituciones
hacen acuerdos internos con los rectores. Hasta ahí no hay problema. Pero esos mismos maestros van y se ponen a regar. Es que nosotros no vamos a trabajar porque decimos acuerdo y llega a la Secretaría de Educación. Y nos han preguntado qué podemos hacer. Nada. Nada, porque nosotros no le vamos a exigir a un secretario de Educación que viole la normatividad y él no la va a violar. En Maicao hubo una institución que hizo unos acuerdos. La semana pasada había pagado de trabajar los sábados. Trabajaron un sábado y tenían que trabajar este sábado, pero la Secretaría de Educación se dio cuenta y llamó al rector y le dijo que eso no se podía. Ahora los maestros nos llaman a nosotros para ver cómo hacemos, primero o para que se cumpla o le devuelvan. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nada, nada. Entonces, ojo con eso